y, y haced discípulos a todas las naciones del mundo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Hola amigos, un saludo muy especial en esta mañana, en este día, tarde para otros, deseándoles muchas bendiciones en nombre del Señor Jesús, el Cristo. Un saludo especial para todos, qué alegría saber que aún estamos caminando en su presencia. Estar vivos, si le preguntáramos a Pablo, como lo dice en 2 Corintios 5, él dice, estoy entredicho porque no sé qué sea mejor, si estar en este cuerpo o estar ya en la presencia del Señor. Así lo expresa él. No sé cuál de las cosas me convenga más. Así que la palabra correcta para agradecer a Dios es porque estamos aún caminando en Él. No porque estemos vivos, porque seguimos vivos después de que nos vayamos de este planeta. Escuchen, seguimos. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Él también compartirá su gloria con ustedes. Entonces, ¿por qué debemos agradecer? Porque seguimos caminando en la vida, en su mensaje, en su fidelidad y en su propósito. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. En los apegos y el sentido de pérdida genera miedo y debilidad. Cuando creemos que nuestra ciudadanía es esta y que todos nuestros éxitos dependen de lo que logremos acá, vamos a ser muy frágiles, fáciles. Pero cuando entendemos que tenemos una temporalidad en esta dimensión muy importante y además muy importante para Dios, porque el cristianismo se ha esforzado en hacerle creer al cristianismo que los años que vivamos aquí pueden ser una vida resignada y de sufrimiento. Pero lo que dejó entrever Dios desde que puso a Adán y Eva en este mundo es todo lo contrario. Es una gran responsabilidad la que tenemos y que hemos venido compartiendo los domingos en nuestros temas de conexión y reflexión sobre el papel tan importante que tiene alguien que se considera un ciudadano del reino de los cielos. Bueno, que lo es de acuerdo al aceptar y vivir de acuerdo al ofrecimiento de la embajada del reino de los cielos, que nos emite esa visa y nos emite esos derechos para que nosotros vivamos de acuerdo. No es una obligación. Nadie quiere ir a Estados Unidos, bueno, obligado, va y hace los trámites, nadie va a otro país obligado, dentro de lo normal. Igual nos pasa a nosotros. No es una obligación caminar bajo esta premisa de las buenas noticias, que es la forma más precisa de entender qué es ese evangelio desde la parte básica, las buenas noticias de que se nos aprobó la visa en el reino de los cielos y que tenemos ciudadanía. Si han visto ustedes que hay personas que van a los Estados Unidos y se ponen muy alegres el día que les dan la visa de ciudadanos, que les dan la calidad de ciudadanos de esa nación. Bueno, Cristo nos ha empoderado y nos ha habilitado para ser ciudadanos de ese reino, el reino de los cielos. Y eso tiene, obviamente, derechos y deberes, como todo. Estamos en un mundo que se rige bajo esos patrones de comportamiento. El cristianismo promueve un modelo de vida de un alto estándar de ética moral, que es la espiritualidad. Y aunque Occidente ostenta una cifra grande de lo que se consideran cristianos, lastimosamente el verdadero mensaje y propósito de Jesús no se vive a cabalidad. No se vive a cabalidad por muchas circunstancias, por los mismos que predicamos, por
las mismas organizaciones con sus intereses, por nuestra mezquindad o indiferencia o egoísmo también escondido, aunque ya nos creemos estar en el reino. Pero no se da lo que Jesús enseñó. No vivimos a plenitud lo que Jesús enseñó. Si un personaje como Mahatma Gandhi logró liberar una nación de una de las maquinarias más poderosas, uno de los imperios más poderosos, el imperio más poderoso que existió en esta nueva generación, con un discurso del silencio y de la paz, con un silencio de la no violencia, perdón, con una estrategia de la no violencia. Este hombre llamado Mahatma Gandhi logró liberar a una nación de esa opresión. ¿Por qué el cristianismo no ha logrado hacer algo teniendo un modelo tan perfecto, tan bien diseñado desde el reino de los cielos para transmutar el entorno? La respuesta es sencilla, es que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y hacernos cargo ¿cómo lo dijéramos? Para no decirle que tenemos que volvernos mártires y víctimas en esta generación, al menos cumplir el mínimo propósito viable que alguien pudiera hacer. O sea, el mínimo esfuerzo, la mínima entrega, el mínimo compromiso ante una oportunidad inigualable de impactar una sociedad que se desangra emocionalmente, que muere en tristeza, que hay dolor en el pensamiento, en el corazón, en las vidas, y que tenemos un mensaje que puede resolverlo de la raíz, como ha venido sucediendo en nuestras vidas, aclarando, por supuesto, que no somos perfectos ni somos esos seres inmaculados que no se equivocan, pero por la aspiración de una buena conciencia, como lo expresa el apóstol Pedro, por esa fe y esa vocación, ¿cierto? No es que nuestras inmundicias hayan sido quitadas desde el punto de vista de comportamiento, sino que nos queda una aspiración voluntaria de querer nosotros cada día parecernos menos a un modelo que difiere de lo que es la pureza, la santidad, la bondad y el amor de Dios. Los postulados del Evangelio son muy altos, son muy altos. Si nosotros tuviésemos la capacidad de aplicar uno de los frutos del espíritu, que es el dominio propio, palabra que se puede interpretar como inteligencia emocional, como ser un líder soberano. Si tuviésemos la capacidad de autogobernarnos, autodirigirnos, autorregularnos, estoy seguro, por lo que hemos visto y por la historia que vimos en aquellos grandes hombres que fueron parte del ministerio de Jesús, aquellas mujeres, aquellos hombres que encontraron el sentido y el propósito de sus vidas en Jesús, cómo lograron trastornar su entorno. El precio que pagaron tan alto, el precio que pagó el apóstol Pablo para dejar una comisión en toda Asia, el precio que pagaron los cristianos a pesar de la máquina romana, desde los mismos judíos, las persecuciones de Domiciano, de Nerón, de Calígula, de todos estos emperadores romanos que tuvieron en la lupa al cristianismo como un objetivo militar que tenían que desaparecer. A pesar de eso, y abonado por la sangre de los mártires y de cristianos verdaderamente apasionados, cada vez que más cristianos morían, más se multiplicaban, al punto que Roma, si Constantino no se las pone tan suavecita, que fue casar el mundo con el mensaje cristiano, quizás ese cristianismo hubiese logrado permear a todo el imperio romano. Hoy, cuando han pasado los años, por la liviandad y la pureza del mensaje cristiano y la gran influencia a la que están siendo sometidos las sociedades, los jóvenes, hay un gran riesgo que se repita la historia que protagonizó el apóstol Pablo.
que después de haber hecho un gran trabajo, un gran legado, hoy, en el lugar donde se pusieron las bases del cristianismo, no hay cristianismo. América Latina, lastimosamente, no con el enfoque ideal de un evangelio desinteresado, puro, muchos conocen este mensaje, pero nos damos cuenta, los que llevamos varios años y hemos visto nacer hijos, nuestros hijos y los hijos de otros amigos, el nivel del calibre, el compromiso, la entrega de esta generación en relación con la anterior, en lo que se refiere al servicio y el compromiso, la asistencia con Dios. Ya podemos percibir, no es un patrón, ni está generalizado, porque como siempre Dios se reserva a algunos pocos que siguen siendo a ese nivel. Pero lo que se percibe lastimosamente es que cada vez la juventud y la sociedad que viene dará prioridades a las actividades, a los eventos, a los compromisos sociales, a todas las actividades y así sucesivamente. Más cuando el evangelio no es algo que a ellos se les muestre como algo inspirador, algo que digan, wow, esta es una causa tan noble que la veo en mis seres queridos, en mis padres primeramente, que realmente me protegen de cualquier oferta que el sistema, que es la palabra para mundo, me quiera ofrecer. El mensaje que el Señor Jesús enseñó en Mateo 28, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, tomando los piedinotas de esta Biblia de estudio, Biblia de Jerusalén, una Biblia con un gran énfasis y con autoría de la iglesia o de la organización tradicional, tiene en sus piedinotas explicaciones claras donde nos confirman ellos mismos aquellas pequeñas interpolaciones, pequeñas en cantidad de letras, pero inmensas en cuanto a doctrina sobre el mensaje que realmente el Señor Jesús quiso transmitirnos. Se han hecho muchos ejercicios. En los talleres ponen a 20 personas con un mensaje y le dicen, dígale al amigo que se le cayó el sombrero en la mañana. Entonces le dicen a este le dice a este en el oído. Y cuando llegan allá al 20, dice que en la mañana se ponga el sombrero porque va a llover. Sí, seguramente ustedes han visto esos ejercicios. Lo repito, se hacen talleres donde se da un mensaje acá. Dígale al compañero que se ponga el sombrero porque va a llover, por ejemplo. Entonces este le dice al oído y gradualmente el mensaje va perdiendo la pureza y va perdiendo la autenticidad. Y cuando llega al 20 y él dice, dijeron que compre un sombrero porque de pronto en la mañana viene y alguien, cualquier cosa totalmente distinta a lo que sucedió en el mensaje original. Con nostalgia, desafío y pasión, tengo que decirles que eso ha pasado con el cristianismo. Las palabras que el Señor Jesús habló, sus discípulos, los apóstoles, aún los profetas, el solo hecho de transliterarlos, que lo que quiere decir es ponerlos de ese idioma al nuestro, genera una pérdida sustancial del verdadero. Más las traducciones desde la primera, desde la Septuaginta, después desde la Vulgata Latina, una traducción que se hizo con los más grandes de los desatinos de celo y de precisión teológica, la cual se convirtió en la base sobre la cual la mayoría de las Biblias, de todas las traducciones están impresas hoy, cargan desafortunadamente algunas imprecisiones en cuanto a ese mensaje. Como cuando tú tienes una copia original y la utilizas para sacar más copias y un día se te fue la original y te quedó una copia y un día se te fue esa copia y te quedó otra copia. Cuando pasan los días nos damos cuenta que ya salen las copias borrosas, no salen nítidas. Hoy solo nos queda un recurso para que eso no vuelva a suceder y es convertir nuestras vidas en el evangelio conductual, para que seamos cartas leídas
y ya no sea el papel. Cuando decimos que la palabra de Dios es santa, también es una religiosidad, que esto es papel, que si lo coloco a la lumbre, el fuego se consume. No es la letra escrita lo que es santo. No son los objetos lo que es santo. Es el espíritu, es la esencia, el ADN del mensaje, lo que nos debe interesar. Esta sociedad no sabe pedir ayuda porque primero tiene, como dijo el padre de la medicina, Hipócrates, para que una persona se sane de algo, para que una persona reciba la sanidad de algo. Pero uno tiene que conscientemente renunciar y querer ser sanado de esa enfermedad. La sociedad gime queriendo encontrar un mejor contexto social, lo que vemos, pero eso le va a costar a esa sociedad hacer querer, y siempre que se quiera hacer algo grande hay que pagar un precio muy alto. Hay frases muy populares, muy trilladas como es un principio de locura querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si tú quieres hacer cosas diferentes, tú quieres transformar el entorno, tienes tú que hacer esas cosas diferentes y transformar ese entorno. Cuando los que ya nos han transcurrido los años y hemos pasado de alguna edad, tal vez 50 o 60, vemos la vida de una manera que es normal. Por eso el escritor dice que la sabiduría viene con las canas, con los años. Podemos mirar hacia atrás todas las veces que nos hemos equivocado. Las emocionalidades, las decisiones que tomamos con pasiones juveniles, los errores que cometimos, los desaciertos, cómo funcionan las cosas, para salir del misticismo y del engaño. Y hoy podemos entender que la vida en Cristo es una oportunidad de paz para el corazón, de gozo. Pero hay palabras que están faltando ahí, como la justicia, ¿verdad? Como el amor, para que este mensaje se pueda masificar. Hemos venido, como lo hablamos, predicando sobre la necesidad de hacer que este mensaje se vuelva tan interesante y atractivo que el mundo voluntariamente quiera adoptarlo y no simplemente como un mensaje donde se atemoriza a las personas que busquen a Dios para que no sean condenados y no tengan un desenlace final. Ese tipo de mensaje no tiene la suficiente fuerza para transformar un corazón y para transformar a una sociedad. El mensaje de Jesús, como lo vimos ahora en Mateo 28, 19, que tiene una imprecisión, una interpolación, como Lucas 24, que está más preciso, o como Marcos 16, que también tiene una pequeña interpolación, ya que Marcos, el capítulo 16, solo llega hasta el verso 8, ya que se perdió uno de sus notas, pero eso tuvo un complemento por los escritores originales, que ya ustedes saben quiénes son, las organizaciones tradicionales religiosas. Sin embargo, siempre la esencia no se pierde y el mensaje quedó claro. Jesús, aquel gran hombre, considerado Emmanuel, Dios con nosotros, considerado lo que su mismo nombre dice, Yahweh es salvación, pero no una salvación de condenación, sino una salvación de mis propias miserias y de mis propios miedos y temores y mi condición. Su vida fue un legado, ¿verdad? Vivió coherentemente para enseñarnos lo que hoy no se predica lastimosamente. Qué extraño. Si nos pusiéramos a leer los mensajes de Jesús, habló sobre el amor, habló sobre el desprendimiento, habló sobre la bondad, sobre la misericordia, sobre la necesidad de ver los desafíos de este mundo como la oportunidad para servirle a Él. Nos dio unos códigos de conducta y de psicología y de neurociencias tan altos que jamás la alta ciencia, la alta escuela y la alta academia podrían legarle a sus estudiantes o a sus participantes. Aún a pesar de eso, lo miramos de lejos como una fantasía. Y lastimosamente por el mercantilismo que se ha hecho de la fe, hemos hecho perder la autenticidad de ese mensaje y la credibilidad. Cuando Él dice, vayan y hagan discípulos, como lo leímos al inicio, vayan y hagan discípulos en todas las naciones.
Los judíos tenían muchos bautismos, que si lo leemos en el original pierde la fuerza, significaba sumergir. Es un sinónimo de sepultar. Realmente entrañaba el mensaje de una sepultura y del nacimiento de una vida en ese momento. Pero para la nueva vida de Jesús, el nuevo nacimiento no se hace por un rito humano, sino como lo dice su palabra en Primera de Pedro, renacidos, engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor Jesús dijo, permítame parafrasearlo para que se entienda lo que el Señor Jesús quiso decirnos, dijo, he vivido 33 años. Los primeros 30 los viví de acuerdo a la ley mosaica. Fui rígido en cumplirla, guardé todos los mandamientos. Pero mi misión tenía que traer una ley, que era la ley del amor. Y yo mismo fui el mensaje. Todos estos 3 años y medio que estuve con ustedes, les enseñé cuál era el modelo que ustedes debían vivir. Y una frase que Jesús dijo increíble una vez. Y él dijo, ¿quién de ustedes me redarguye? Escuchen, Jesús lo dijo. ¿Quién de ustedes me redarguye de haber fallado? La palabra original es fallado o errado, no pecado, aunque tú lo leas en la versión Reina Valera 1960 y todas las afines que hay en el mercado de esa forma. Siempre que tú leas la palabra pecado en una Biblia hoy en español, por favor, transmútalo y léelo, equivocación, error, comportamiento o desacierto. Tiene que ver con no haber hecho el bien hacer de un pensamiento, sentimiento, conversación o comportamiento. Porque significa errar al blanco. No significa una condición impura, sino un desconocimiento y una falta de entrenamiento para conscientemente hacer las cosas de acuerdo a lo que es agradable delante de Dios. Así que Jesús les dice eso. Ustedes no tienen de qué redarguirme a mí. Lava los pies a los discípulos y les dice, si yo que soy vuestro Señor y vuestro rabí hago esto, es para que ustedes lo hagan. Nos dejó todo un legado, un derroche de contenido social, espiritual, moral, como lo veíamos el domingo en la enseñanza. Eso es lo que significa ser un embajador del reino de los cielos. Y entonces nos dice, aquí en Mateo 28, 19, parafraseándolo el mensaje, vayan y hagan discípulos y enséñenles a las personas. Escuchen esto. Hagan discípulos. Discipular es entrenar también. Una especie de discipulado. Es un entrenamiento de vida bajo una metodología que era la de Jesús. No una religión, sino un modelo de vida. Eso fue lo que Jesús realmente le encomendó. Vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¡Wow! Escuchen ustedes ese mensaje tan maravilloso, tan prometedor. Si nos vamos a Lucas 24, hay palabras como arrepentimiento, ¿cierto? Perdón, que al leerlas en español han sido muy remarcadas en la religiosidad. En el capítulo 24 de Lucas nos habla de que se predicase en su nombre. Escuchen esto. Jesús les dice que Él es el cumplimiento de todas las profecías. Este mensaje es maravilloso, pero no es un mensaje de versículos de bendiciones, como cuando uno va y compra los dulcecitos para ver qué sorpresa le sale. El cristianismo ha tomado la escritura como un libro de bendiciones. A ver, ¿cuál es el versículo del día para que Dios te bendiga? Como si fuese una fórmula mágica. La escritura es un libro completo, estructurado, con un objetivo preciso. Y el objetivo es justamente la consumación del propósito de Dios en Cristo, para que fuese el prototipo, el modelo ideal, para que todo ser humano pudiese encontrar un modelo, como bien lo reza el apóstol cuando dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la altura, al molde, permítame ampliarlo más, al molde, al prototipo de un varón perfecto, como es Cristo. Ese realmente era el objetivo de la escritura. Y eso lo encuentran en 1 Corintios 15, cuando dice, cuando yo recibí el evangelio es que Cristo murió y resucitó conforme a las escrituras. Recuerden, conforme a las escrituras.
Eso lo escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Pero el mismo Lucas en el capítulo 24 narra lo que Jesús lo expresó cuando afirma un verso que lo hemos compartido muchas veces, pero que no nos cansamos de repetirlo, como decía Pablo. Esto que ustedes están viendo. Él muere, resucita, se reúne con ellos a darles las últimas instrucciones de este legado de vida. Ellos no lo están entendiendo. Sus intereses siguen siendo materiales, como lastimosamente el cristianismo busca hoy a Dios por las cosas que Él da y no aquel que da las cosas. Ellos no han logrado entender el mensaje. Dice que Él tiene que hacer un esfuerzo y les explica que Él es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, como está escrito en la ley de Moisés, en los Salmos y los profetas. Al final hay un mensaje que Él transmite maravilloso y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y si ustedes leen esa versión, en varias versiones, hay dos versiones que nos dan el significado. Cuando yo leo arrepentimiento desde el punto de vista religioso, ustedes van a encontrar a personas tiradas en un altar siendo conmovidas por un mensaje que les hizo ver vulgares, e incluso si el predicador es lo suficientemente hábil, va a hacer que esa persona, por él fue que Cristo fue llevado a la cruz. Tú llevaste a la cruz a Cristo. Es un mensaje que remueve las entrañas, las tripas, lo más profundo, y el ser humano se siente conmovido por un sentimiento de culpa. La menos estratégica forma de iniciar un mensaje de una relación de amor eterno es por culpa. Sin embargo, arrepentimiento no significa eso. Si ustedes lo leen en la traducción lenguaje actual, dice volverse. Eso significa un cambio de propósito. Si lo leen en esta versión les va a decir convertíos. Así que tanto arrepentimiento, lo que quiere decir es vayan y entrenen a las personas y háganles ver que el modelo de vida que están viviendo no es el correcto, pero que Cristo vino y dejó un modelo de vida que es el correcto, y que cuando ellos encuentren ese mensaje y vean el amor de Dios en Cristo, por amor a Cristo, cada uno de nosotros, como aquel hombre, todo lo que tengo, la mitad lo doy a los pobres, si he defraudado a alguien, pero ese es un ejemplo y no es un foco financiero. Otra dijo, no volveré, iré. Es esa metanoia, es ese cambio de mentalidad. Así que el mensaje que Jesús dejó para que no una comunidad cristiana, porque Él no quería montar una comunidad que se llamara cristiana. Él quería que las personas tuvieran un reino en sus corazones, cuyo legado fuera el amor, sin importar las diferencias raciales, ni las organizaciones, ni muchas cosas. ¿Qué han hecho las organizaciones cristianas? Segmentar y autodeificar la autoridad de su mensaje, haciéndole creer a todos los demás que si no hacen parte de esa comunidad, están descalificados y no cuentan. Algo que difiere totalmente del mensaje de Cristo. Por eso el mensaje de Cristo es muy puro, pero es muy directo. Ustedes deben tomar el modelo de vida que yo les enseñé, y ustedes 12 vayan, hagan discípulos y entrénenlos para que todos aquellos que se confiesen bajo este modelo realmente no dejen de decirlo tanto, más bien vívanlo y háganlo con su forma de vivir, con las decisiones que toman en el día a día. Pero también tienen que cambiar su forma de pensar, de sentir y de comportarse, que es lo que significa arrepentimiento y pecado. ¿Cómo lo expresa Lucas 24? Y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, que lo que realmente, al parafrasearlo, quiere decir es que ustedes eleven su nivel de conciencia, como aquel joven pródigo, ¿recuerda? Que fue y se gastó todo y estaba sumido y perdido, y en algún momento dice, y volviendo en sí, es decir, elevando su nivel de conciencia, dándonos cuenta que nuestra vida no va por el correcto indicado de lo que es agradable a Dios. Voluntariamente hacemos un cambio, nos volvemos, que es una de las definiciones, volvernos a Dios. Otra es convertirnos a Dios, y dejamos de practicar una mala vida, que es lo que significa pecar, errar al blanco, y empezamos a comportarnos de una manera distinta. El mensaje de esta mañana es que el reino de los cielos no es comida ni bebida, ni de los bienes que posea el hombre. Es justicia, paz y gozo. Y Jesús nos lo enseñó muy bien, para que todos los que escucharan este mensaje, incluyendo por mí, no fuéramos unos religiosos, perdónenme, hipócritas, que nos confesamos cristianos, pero que estamos muy lejos todavía de hacer
lo que Él nos enseñó. Y yo soy uno de esos, pero este mensaje ha venido trabajando en mí a pesar de quién soy, de mis egocentrismos, de mis ambiciones, de mi mezquindad. Y creo que quisiera que los últimos años de mi vida fueran, así fuera, un poquitico cada día mejor para Él. No porque tenga miedo de que me lleve al infierno, no porque tenga miedo de que existe un ser espiritual más grande que yo y que me pueda vulnerar, porque cuando conocí su mensaje y su amor en ese mensaje, yo me enamoré de Él. Es un mensaje para que todos nos enamoremos de Él. Y como dice una frase conocida, obras son amores. Bendiciones para todos en este día. La paz del Señor.